sí, bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso. Ustedes me lo pidieron bastante, me lo sugirieron. Creo que es de los pocos casos que he hecho de Chile. No me acuerdo cuáles he hecho tanto, pero no he hecho tantos, pero este es un caso bastante impactante, al raíz del cual surgieron muchísimas otras cosas que ya les voy a contar. Debo decir que tuve un momento complicado cuando estuve investigando porque veía algunos videos donde no entendía muy bien qué decían. Hablan muy rápido los chilenos. Pero bueno, se intentó hacer lo que se pudo. Pero bueno, antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. No olviden seguirme en Twitch, donde nos vemos también, hablamos, jugamos, y también en mi canal de WhatsApp, que lo encuentran como Paulette. Pero bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. El caso de Daniel Zamudio. Daniel Mauricio Zamudio Vera nace el 3 de agosto de 1987 en Chile. Él fue el segundo de los hijos del matrimonio entre Iván Zamudio Contreras y Jacqueline Vera Muñoz. Nacieron en un poblado llamado San Bernardo, que queda al sur de Santiago de Chile, y él vivió un momento pues muy complicado en su vida cuando sus padres deciden separarse y él termina viviendo junto a su mamá y su abuela. Y ahí comienza como un lado de la vida de él como complicado. Digamos que se vuelve un adolescente con un tema de depresión y ansiedad muy fuerte, y esto porque él vivió, digamos que, la muerte a partir de un suicidio de su mejor amiga, y eso para él fue bastante difícil. Eso fue a la edad de 17 años y él cayó en un momento muy complicado que lo obligó incluso a dejar de estudiar. Y a la par que todo esto ocurre, también Daniel comienza a explorar, digamos que, esta parte muy importante de la edad, que es su orientación sexual, y eventualmente él descubre pues que le atraen realmente los hombres, no las mujeres. Y fue un momento un poco difícil en su familia cuando atravesó por esta parte de pues reconocerse a sí mismo como lo que realmente era, pero pues digamos que su familia de alguna forma u otra lo aceptó, a pesar de que se dice que siempre su papá tuvo como un tema ahí donde no lo aceptaba del todo, y esto los alejó, eventualmente los alejó un poquillo, pero él siguió pues adelante con algunas cosas. Como les digo, él no terminó la secundaria, pero comenzó a sus 24 años también a trabajar en un almacén de ropa, y eso es lo que le ayudaba a sacar algo de dinero para pues algunos sueños que él tenía frente al tema del modelaje, el teatro. Le gustaba bastante ese tema, y eventualmente querría hacer una carrera como todo en el mundo pues completo de las comunicaciones, entre otras cosas, y le gustaría ser como reconocido de ese aspecto. Pero cuando él tiene 17, antes de toda esta parte laboral, él tiene una nueva pareja. Esta vez él comienza a salir con un hombre de 32 años. Era un hombre que casi le doblaba la edad. Siento que la edad en este sentido ya es complicada cuando se doblan casi en número, pero pues bueno, él comenzó esa relación y de alguna forma él se interna bastante en esto. Digamos que él, con todos los problemas que tenía en su tema familiar, pues él se la pasaba casi 24/7 con esta persona y vivía en la casa de él también, le abrió un espacio, pero este era un hombre que pues a la edad que tenía era un empresario, parece que era como de un cargo importante, y nadie del lado de él sabía que era homosexual. Es decir, su pareja ocultaba que él era homosexual, pero pues Daniel no. Entonces como que se mantenía un poco ese secretismo, y de alguna forma, no sé, el hombre también buscaba chicos jóvenes pues para poder tener estas relaciones. Y mientras él tiene esta relación es cuando cae realmente en un momento de vida complicado. Su papá dice que él comienza pues con esta depresión, entre otras cosas, y aparte saben a juntarse con malas compañías de alguna forma. Esto pasa mucho cuando alguien está como en estos estados, como que tiende a buscar salida, escape a muchas cosas, porque también su relación fluctuaba demasiado. Entonces salía mucho, se iba de fiesta, pues donde habían círculos de personas que también consumían cosas, él tomaba bastante, y según leí, no sé si es confirmado, pero parece ser que durante todo este proceso también a él le descubren como una enfermedad de transmisión sexual, pues por la cantidad de personas con la que se frecuentaba en esos momentos. Pero había una
una particularidad, y es que para el momento en que todo esto está ocurriendo, que fue el año 2012, digamos que, no sé si se acuerdan algunos, depende de la de algunos, siento que hasta ahora el tema de la comunidad LGBTIQ+ comenzó a progresar hacia la libertad, pero para este momento no era del todo así. Y habían muchas personas que aún para este momento pues veían muy mal esto, lo criticaban, habían rasgos y eventos homofóbicos por muchos lados, la gente era menos abierta al tema, se juzgaba un montón y también no había muchas leyes que protegieran a las personas de la comunidad. Y en muchas ocasiones cuando él salía de estos lugares donde bailaba o donde se conocía con algunas personas, pues que eran lugares digamos que enfocados a la comunidad, cuando salía se encontraba con algunas personas que lo amenazaban, los típicos chicos, en este caso se les llamaban como neonazis de pandillas, entre otras cosas, que buscaban pues molestar o amedrentar a las personas que eran pues de una orientación sexual diferente a la de ellos. Incluso él le contó a uno de sus amigos en una ocasión y fue hasta la casa de él para que lo recibiera porque estaba siendo perseguido y amenazado por una de estas bandas. Este conglomerado se mueve un poco como el contexto de vida de Daniel. Está en un momento complicado, saliendo mucho de fiesta, casi no ve a sus papás, terminando una relación bastante tóxica, se está moviendo entre todo esto y allí es donde se dan los hechos de los que vamos a entrar a hablar ahora. Era el viernes 2 de marzo del año 2012. Él a las 7:30 de la mañana, como era de costumbre, se fue al trabajo donde pues estaba siempre y le había dicho a su familia que en la tarde iría a ver a una amiga y llegaría pues más noche hacia su hogar. Sin embargo, él nunca regresa y es ahí donde la familia al día siguiente se preocupa pues bastante, no reciben información y el domingo, es decir 2 días después, finalmente interponen ante la Policía de Investigaciones de Chile una denuncia por desaparición y es ahí donde la policía se pone a buscar pues por todos lados donde puede estar, pues digamos que de este lado se hicieron como una investigación casi inmediata y ellos descubren dentro de los registros que les habían llegado esos días que había un reporte por parte del Posta Central, que es un hospital de la ciudad de Santiago de Chile, en donde había entrado un joven con características muy similares a cómo lo describía su familia, pero pues no había sido identificado porque en ese momento no, pues cuando lo encontraron no tenía sus papeles, su billetera, su celular, nada que pudiera pues decir quién era él. Según la policía dicen que lo habían encontrado el sábado, es decir el día anterior, inconsciente en el Parque San Borja. Este está ubicado en un lugar llamado Alameda en Santiago de Chile y cuando lo encontraron él fue trasladado pues inmediatamente al hospital donde al día siguiente pues la familia va a ver si es él. Efectivamente descubrieron que sí es él, pero pues ahí es donde comienzan a enterarse un poco como de la gravedad del asunto. Daniel había tenido que ser inducido a un coma por el equipo médico ya que tenía unas heridas muy graves en su cuerpo. Dentro de las muchas descripciones que dieron de pues cómo había llegado, el estado en el que había llegado, tenía una oreja cercenada, es decir pues cortada casi completamente, tenía las piernas quebradas, tenía quemaduras de cigarrillos en varias partes de su cuerpo, le habían hecho, pues, supongo con algo pues filudo a la altura del estómago, 2 esvásticas pintadas, y de las cosas más graves que tenía y una de las razones por las cuales lo indujeron a un coma fue porque tenía un trauma craneoesofálico. Pero bueno, él lo internan en el hospital, obviamente sus papás están supremamente preocupados, él había recibido una golpiza muy dura y ahí es donde la policía pues comienza a indagar en algunos detalles sobre la vida de Daniel y se dan cuenta que pues parece ser que estos hechos realmente están relacionados con un crimen de odio, es decir, alguien parece ser que realmente lo había golpeado hasta ese punto, probablemente por el hecho de él ser homosexual. Su familia estaba muy triste, digamos que algo que me parece complicado es que de alguna forma la policía en algún momento sospechó de la propia familia, que yo digo como de verdad. Pero pues para este momento en Chile hasta ahora se había generado un organismo que se llamaba el MOVIL que traduce Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. Ellos fueron quienes comenzaron como todo este proceso para tratar de encontrar quiénes eran los culpables de estos hechos o el culpable de estos hechos. Y es ahí donde este organismo también comienza un proceso en
todo el área de las leyes y gubernamental, porque para este momento se descubre que las personas que tienen una tendencia sexual diferente a la que la gente cree que es normal no tenían ningún tipo de protección, ningún tipo de ley que los pudiera ayudar en caso de que cosas así ocurrieran. Y para este momento digamos que ya estaba comenzando el auge muy alto de redes sociales y se logró viralizar la noticia. La gente comenzó a compartir algunas fotos de él para que pues otros supieran, o también como dieran pistas de quién había podido estar relacionado con esto, también para apoyar la posible creación de alguna ley que los protegiera. Y así se hicieron también diversas manifestaciones por parte de la familia entre personas del común para lograr resolver el caso. Incluso para ese momento también varios políticos reconocidos comenzaron a lanzar como mensajes para lograr llevar a cabo un desarrollo bueno de este caso, entre ellos el que era ese momento el ministro del Interior llamado Rodrigo Hinz-Peter, quien también en su momento organizó un encuentro con el presidente que estaba en ese momento, Sebastián Piñera, y la familia de Daniel. Incluso llegó a tan alta difusión este caso, que también llegó pues a oídos de organismos internacionales importantes que ayudarían a resolver parte de él, como la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Así que pues se dio tanta visibilidad que de verdad la policía se puso la 10, por así decirlo. Ellos de verdad dijeron, bueno, vamos a resolver esto, tenemos a todos los ojos mirándonos, así que lo mejor será saber qué pasó en este caso. Y así fue como, tras varias pistas, investigaciones, testimonios y uno en especial que les había comentado que fue de uno de los amigos de Daniel, bueno, que le dijo a la policía como, miren, él algunos días antes de que todo esto ocurriera fue a mi casa y me dijo básicamente que alguien lo estaba amenazando y lo estaba pues persiguiendo por ser homosexual. Dijo que era uno de estas tribus urbanas que están por ahí, y ahí fue donde la policía también comenzó como a internarse un poco en ese tema, a ver si lograban encontrar a alguien relacionado con esto. Y así fue como 6 días después la policía finalmente encuentra a 4 personas que parecen ser implicadas dentro del caso. Detienen así a Alejandro Axel Angulo Tapia, de 26 años. Este hombre se le conocía, pues digamos que en la población del lugar donde lo encontraron, por ser un imitador de Michael Jackson. Él decía que él era el imitador oficial de Michael Jackson en Chile y pues se presentaba en varias plazas, entre otras cosas, muchas personas lo conocían, y también tenía como una tienda en una galería o en un centro comercial. La segunda persona era Patricio Iván Ahumada, de 25 años, lo conocían como Pato Core. Él y la persona anterior que les nombré ya habían tenido procesamientos anteriores por robos menores, y Patricio en especial tenía un cargo como por intimidación y agresión durante un robo. Además, él y Alejandro también habían tenido un registro por ataques xenófobos a personas pertenecientes a Perú. La siguiente persona fue Raúl Alfonso López Fuentes, de 25 años. A él lo conocían como Gaque Segundo o Jaque Segundo, no sé cómo lo pronuncian. Tenía también algunos registros de hurtos a supermercados y estaciones de servicio, además de saberse que pues parece que quería ser militar, pero fue rechazado en su momento, y se identificaba abiertamente en ese momento como los llamados neonazis. La última persona en ser apresada fue Fabián Alexis Mora, de 19 años, pero a diferencia de los otros 3 anteriores, no tenía ni un solo registro, crímenes menores, nada, no tenía ningún pasado judicial, por así decirlo. Solo dicen que en algún momento alguien vio en su Facebook que había puesto un estado donde decía que había reventado el cráneo y la mandíbula de un indigente, pero eso nunca pues se pudo comprobar. Cuando los apresan, claramente los interrogan frente a todo lo ocurrido. Ellos siempre negaron que fueran neonazis, pero pues para la gente era muy evidente, no solo por la forma de vestir y sus conductas, sino por sus pasados, por formas e ideologías en las que ellos veían la vida, de que eran muy arraigados a una tendencia igual o similar a esta. Y acá comienzan las diversas declaraciones. Chicos al principio como que no aceptaban absolutamente nada, y fue hasta que en un momento
Raúl López decide dar su versión y decir que ellos sí habían sido culpables, que él había sido una de las principales mentes detrás del ataque, y comenzó a contar según su versión lo que había ocurrido esa noche. Él dice que alrededor de las 9 de la noche estaban pues en ese parque donde ellos estaban tomando y donde se encontró el cuerpo de Daniel eventualmente. Estaban allí tomando, pasando el rato, y después vieron que Daniel estaba como dormido en una banca del parque. Dice que él se fue a comprar como licor mientras dejó a sus compañeros ahí, y cuando regresó encontró a Ahumada y a Angulo, es decir, a Alejandro y a Patricio, golpeando al muchacho. Dicen que fueron como golpes iniciales bobos, que como que le hacían en la cabeza, en las manos, como para que despertara, pero que en un momento era como si hubiese entrado como la maldad en ellos, por así decirlo, y ahí fue cuando lo trasladaron del lugar en el parque y lo golpearon un poco más. Él dice que se quedaron allí después un rato como tomando otras copas y que él después se fue nuevamente. Dice que cuando volvió a regresar, esta vez vio como Ahumada estaba golpeándolo constantemente y diciendo que lo hacía porque él era gay. Y ahí dice que él comenzó a darle patadas por todos lados, en la cabeza, en la cara, en las manos, en pues sus partes íntimas, bueno, en todo lado, que él veía cómo le salía sangre por pues muchas partes de su cuerpo, y luego vio cómo rompieron algunas botellas en él y pues tomaron como las partes rotas de la botella, y con eso fue que dibujaron como las esvásticas en el abdomen del muchacho. Y que después Angulo tomó una piedra grande que había y comenzó a tirársela, comenzó a golpearlo en la cara, en las piernas, que incluso esta fue la razón por la que tenía sus piernas quebradas, y que él recuerda cómo sonaba cuando se quebraba, ¿sabes? Como él lo describió como huesos de pollo, o sea, imagínense. Horrible, Dios mío. Y que después de que lo dejaron muy mal, que cada uno se fue por su lado y como si no pasara nada. Sin embargo, cuando le preguntaron a Ahumada y Angulo por la versión que había dado Raúl, ellos negaron que fueran ellos. Ellos dijeron: no, nosotros no hicimos eso, nada que ver, que ellos simplemente habían llegado allí, lo habían visto dormir, que lo habían incluso protegido de que no le pasara nada y por eso lo movieron del lugar, y que a eso de las 10 de la noche ellos se fueron y ya. Tras todo esto igual hubo confesión, hubo forma por parte de la policía, que es algo muy positivo, de encontrar que sí habían tenido cosas que ver, que pues todo coincidía con cómo había terminado el cuerpo de Daniel. 24 días después de lo ocurrido, Daniel fallece por un paro cardiorrespiratorio. Él, de verdad, las heridas que tenía eran demasiado graves y bueno, los médicos intentaron hacer lo que mejor pudieron, lo que estuvo en sus manos, pero no fue posible que terminara de una buena forma, lamentablemente. Además, él ya venía con un daño neurológico severo por los golpes que estaba recibiendo, así que si hubiese sobrevivido de alguna manera, pues no hubiera sido igual. Falleció así el 27 de marzo del año 2012 a las 19:45 horas de la noche, y aquí claramente inicia el proceso mucho más acelerado para poder determinar quiénes cometieron el crimen. Se hizo su funeral y su velatorio, todo se terminó enterrando en el Cementerio General de Santiago, y fue un funeral multitudinario. Muchísima gente fue a despedirlo, muchísima gente completamente abrumada y claramente desilusionada por todo lo que había ocurrido, que pues estaban pidiendo mejores garantías y leyes para las personas que pues son parte de la comunidad y son víctimas de crímenes de odio. Así que el 17 de octubre del año 2013, casi un año después de, pues bueno, más de un año después de que ocurrió el crimen, finalmente son declarados culpables de asesinato en primer grado. Los delitos imputados fueron extrema crueldad y total falta de respeto a la vida humana, calificándolo como homicidio frustrado. Ahumada, quien fue el que se logra comprobar y por testimonios y algunas cosas que fue realmente el autor que más propició golpes sin parar a Daniel, fue condenado a cadena perpetua
perpetua, maravilloso. Angulo y López, quienes contaron pues las otras versiones, porque finalmente Angulo confirmó la versión. Ellos fueron condenados a 15 años de prisión, muy poco se me hace, en 3 años van a salir, pero bueno. Y Mora, que era el menor del grupo, que les dije que nunca había tenido pasados judiciales ni absolutamente nada, fue condenado a 7 años. Esto también porque él cooperó con los investigadores y también les dio algunas pues versiones muy similares a las que había dado Angulo frente a lo ocurrido. Claramente la familia habló, los abogados también dijeron que les hubiese encantado tener prisiones perpetuas para todos, pero que de alguna u otra forma habían logrado ejercer los derechos que había frente a las leyes que existían para ese momento y pues obtener las penas más altas según lo que pasó. Y tras todo este veredicto, tras por fin tener a los culpables tras las rejas de este terrible y atroz acontecimiento, Chile, digamos que se pone las pilas en comenzar a crear leyes que los protejan. Y así es como sale o surge, gracias a pues Daniel, la ley de antidiscriminación, que ya se había discutido desde antes, desde 2005 estaba como planteada, pero nunca se movió hacia adelante. Y con el gobierno, con la familia y con el móvil lograron avanzar y crear esta ley. La ley como tal abarca la prohibición de discriminar a una persona por su raza, etnia, religión, orientación sexual, género, apariencia o discapacidad. También la mamá de Daniel logró crear una fundación, erradicar la discriminación en Chile. Incluso también apelaron muchísimo a una situación muy particular que estaban viviendo, porque uno de los condenados, Raúl López, él comenzó a pedir que le dieran salida antes, y eso fue 3 años antes, esto fue para este año. Comenzó a pedir que le dieran salida porque se había comportado bien, entre otras cosas. Claro, esto fue súper difícil para la familia, ellos dijeron que no, y lograron evitar que esto ocurriera. Además que la familia tenía pruebas pues de que estas personas los amenazaron a ellos desde que entraron en la cárcel. Apenas los condenaron, ellos los amenazaron, dijeron que sabían dónde vivían, que cuando salieran ellos iban a hacer muchas cosas para vengarse, por así decirlo. Entonces, bueno, gracias a Dios y a las leyes lograron evitar que esto ocurriera. Raúl López tendrá que cumplir su condena igual hasta los 15 años, que igual solo quedan 3 años de esos 15 años, pero bueno, esperemos a ver qué pasa de aquí a allá. Se sigue trabajando para que este tipo de acontecimientos no sigan ocurriendo. Al menos creo que este caso, tristemente, pues tuvo una pérdida como la vida de Daniel, pero creo que de alguna forma avanzó en muchos otros aspectos como las leyes y se dio como una buena respuesta a las cosas que ocurrieron y pues las condenas correctas, al menos para el momento. Fabián salió ya hace tiempito, como en 2016 si no estoy mal, de la cárcel, cumplió su condena completa y él tuvo un encuentro con el papá de Daniel en donde le dijo que su versión ahora era diferente, que él no había estado presente durante los golpes. Él sí vio como todas las otras personas se lo llevaron, lo golpearon y pues terminaron con su vida, pero que él no estuvo involucrado directamente. El papá de Daniel siempre creyó que él era inocente y que había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, especialmente porque no había tenido ningún pasado criminal, ¿saben? Como nada en su historial, pero bueno, al final creo que solo ellos sabrán la verdad real y de alguna forma pues han cumplido sus condenas. Pero bueno, chicos, hasta acá este video. Si les gustó mucho no olviden dejar me gusta, les deditos arriba, coméntenme qué sienten, qué piensan con este caso. Síganme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.